Vamos a la palabra de Dios esta mañana en el libro de Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31. ¿Estamos ahí? Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: de Abraham somos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dice tú seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda para siempre en casa. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que estoy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Amén. Tomen sus lugares los que estaban de pie. Y vamos a ir a la palabra. La historia nos muestra, la historia bíblica y la historia humana nos muestra que siempre se ha peleado por libertad. Naciones se han levantado contra otras para tomarlas, subyugarlas y quitarles sus recursos y mantenerlos bajo esclavitud para absorber sus riquezas, sus hijos y lo que tienen. Y eso no ha cambiado mucho. No es distante hoy en día cuando una nación se esfuerza por ayudar a otra, porque sabe que si le ayuda va a obtener ciertos beneficios y va a andar bajo ciertas leyes que ellos prescriben para que el país no avance en la dirección que el país quiere avanzar. Las leyes están establecidas para mantener en cierta forma algunas leyes subyugadas, algunas naciones o personas, para que unos cuantos saquen provecho. Y el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Siempre hemos visto que el ser humano ha peleado por libertad. Nuestra nación no es ajena a eso, pues hace unos años atrás, no muchos siglos, notamos que fue libre del yugo español. Y hubo libertad, pero después llegaron otros y hablan de una supuesta libertad que no existe realmente. Pero Jesús dice: y conocerán la verdad, y la verdad te hace libre, libre. Y no solamente está hablando de una verdad espiritual, es una verdad física, porque esa libertad tiene que ver que ya no eres esclavo. Cuando vives para Cristo, ya no eres esclavo de una vida de desobediencia y de maldición. Una de las cosas que puedo decirles: el concepto de libertad es muy valorado entre los seres humanos. Nos gusta hablar de nuestro derecho, de ser libres, de actuar como queramos. Hace mucho tiempo yo escuchaba y aún hablé, no siendo cristiano: yo soy libre y yo puedo hacer lo que se me dé la gana, porque yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello, nadie me manda, yo quiero tener 18 años porque quiero mandarme y hacer las cosas como a mí se me antoja. De muchacho uno quería cierta edad, pero no sabía que venían responsabilidades con la edad. Pero nos damos cuenta a través de la palabra que la famosa libertad no es libre, porque si seguimos haciendo cosas que van en contra de Dios y de otras personas, nuestra libertad es arruinada por algo que se llama pecado. Y el pecado esclaviza. Y por eso la gente reincide en muchas malas acciones y pide perdón esta vez y después está pidiendo perdón, porque el pecado cautiva, te detiene y no te das cuenta. Dicen: no, es que yo soy libre, yo puedo hacer como quiera.
Es mentira. Porque la libertad verdadera está en Cristo Jesús. Y una de las cosas que Él dice, que quiero que lo tengan en cuenta en este día, lo que dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escúchame, la libertad que Dios nos da es que ya no estás esclavo a un pasado, a un pecado, a una situación que te estancó, que te capturó en el ayer. Tú no pensabas equivocarte, tú no estabas planeando cometer errores, tú no estabas buscando a propósito hacer cosas que deshonraran el nombre de Dios, o aún más, ni siquiera conocías a Dios, vivías una vida religiosa, pero tú no estabas buscando cometer errores para arruinar tu vida, tú estabas buscando cosas para crecer, para prosperar, para bendecir, para estar feliz, para gozarse. Nadie está buscando a propósito cosas para destruirse, autoeliminarse. Nadie está buscando eso. Pero cuando nosotros andamos en esa supuesta libertad sin Cristo, entonces estamos tomando buenas decisiones, pero también a la par estamos tomando malas decisiones que nos llevan a dar pasos más seguidos para alejarnos de Dios. Y el Señor dice, Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Muchos han peleado por libertad. Si usted mira la parte histórica, nota que naciones se pelearon contra otras por libertad, por romper yugos. La Biblia también nota de naciones, pueblos enteros subyugados, y tenían que pelear para obtener libertad. Otros no les gusta la libertad. ¿Y por qué no les gusta a otros la libertad? Porque quieren tomar provecho de su estado. Pero sin embargo, hablando del derecho que tenemos, sin embargo, solo con Jesús podemos tener una verdadera libertad. Esa brota de lo más profundo de nuestro ser. Y Juan 8:36 vuelve y dice, así que si el Hijo os libertare, Jesús, el Hijo de Dios, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y quiero que veamos algunas cosas con respecto a esto. ¿Qué obtenemos con Cristo? ¿Qué obtenemos con Él? A veces digámoslo así, se distorsiona la visión del cristiano y olvida en cierta forma que Cristo te da beneficios, pero también te exige responsabilidad en tu diario vivir. ¿Qué significa ser verdaderamente libres? De que Dios o Jesús nos libra. Veamos algunas formas de poner en práctica esa libertad. En el momento en que aceptamos a Jesús, comienza esa libertad a operar en su vida. Y lo primero que entendemos es que en Cristo Jesús somos libres de la condenación y la culpa. Y una de las cosas que dice Romanos 8:1 y 2, Jesús, hablando de Romanos 8:1 y 2, Jesús llevó sobre Él toda nuestra culpa, todo nuestro pecado, toda nuestra condenación. Y Romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación. ¿Qué es condenación? Es cuando alguien es culpable y te damos cadena perpetua. Cuando alguien es culpable y te condenamos a 50, 60 años por X o Y. Eres culpable. Y como culpable necesitas pagar el precio por esa culpa. Pero la palabra dice, ahora pues ninguna condenación. ¿Por qué viene la condenación? Porque somos culpables. Pero alguien fue a la cruz para tomar nuestra culpa. ¿Cómo se llama él? Jesús. Fue a la cruz para tomar nuestra culpa. Ahora pues ninguna condenación está o hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu de la ley de la vida de Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. La condenación está para el culpable. ¿Para quién se establecen las leyes en una nación? ¿Para quién se establecen las reglas y las leyes? Para aquellos que se las pasan por alto. ¿Para quién se les debe aplicar una ley? ¿A quién se le debe dar condenación? Cuando alguien pasa o quebranta una ley. Cuando es culpable, cuando se halla culpable, se le aplica la ley a alguien culpable. Cuando vemos a Cristo,
y lo aceptamos como Señor y Salvador, toda nuestra culpa Él ya la pagó en el Calvario. Y estamos diciéndole, Señor, al aceptarlo como Señor y Salvador, acepto que tú llevaste ya toda mi maldad, todo mi pecado, y que ahora en ti soy libre. Y yo le digo algo, mi hermano, Jesús ya pagó por usted. En Isaías 53 lo dice. Él sufrió el precio más alto, el menosprecio. Su y mi redención fue con sangre. Su precio y mi precio no lo podemos igualar, no se puede comprar con moneditas o con riquezas. Es un precio eterno. Tú no puedes dar sangre. Y esa sangre de Jesús, como no había pecado en él, nos limpia. No nos cubre el pecado, nos limpia. Nos hace dignos, nos hace dispuestos para entrar a su presencia. Amén. Y es gracias a su muerte que tenemos resurrección. Es gracias a su muerte que nosotros somos limpios de todo pecado. Solo tenemos que aceptarlo. En Él tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, comenzar. Todos nos hemos equivocado en esta vida. Todos de una u otra manera, desde niños hasta la edad que podemos tener, nos hemos podido equivocar. Pero en Cristo hay redención, en Cristo hay perdón, en Cristo hay un nuevo tiempo, en Cristo hay restauración. ¿No cree que Él merece la gloria por ello? Y la iglesia debe entender algo. Usted y yo como iglesia debemos entender algo. Es que debemos darle valor a lo que Él hizo en la cruz. Y por eso vivimos para Él. Escúchame, vivir para Él es que lo que tú haces como ama de casa, como hombre de campo, como hombre de ciudad, como empleado, como trabajador, es que haces las cosas bien porque estás pensando en agradar a Dios en todo lo que hace. Agradar. Escúchame. Algunas personas te dirán, oiga, pero usted sí es cabezón, ¿por qué se queda un tiempito extra ayudándole? En esto es glorificado mi Padre, en que lleven muchos frutos. Usted si es regalado, le dirá el que no ama las cosas, pero todo lo que hagas, hágalo para honrar el nombre de Dios. Todo lo que hagas, lo que empieces a hacer, hágalo de la mejor manera, porque en eso estamos glorificando a Dios. En Él tenemos la oportunidad de un nuevo comienzo y de tener vida eterna en Él. No hay nadie más que nos pueda dar ese regalo, no hay nadie más que nos pueda dar el privilegio, y para eso necesitamos constituirnos como hijos de Dios. Más a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, no de ser llamados, no, de ser hechos hijos de Dios. Cuando recibimos su regalo por fe, le estamos diciendo que aceptamos su sacrificio a nuestro favor y que sabemos que es suficiente, ese sacrificio es suficiente para nosotros. No necesitamos nada más para ser salvos. Tampoco necesitamos vivir con la carga de la culpa de nuestros pecados del pasado. En Cristo tenemos una nueva vida y pasamos a ser hijos de Dios, redimidos por Él y para Él. ¿A quién le perteneces? ¿De quién eres? Somos posesión adquirida. Posesión adquirida. Escúcheme, Él pagó por usted. Éramos esclavos. La Biblia dice esclavos del pecado. Pero el día que lo aceptamos, le dijimos al pecado, ya no más. Y aunque no somos perfectos, le dijimos, ya no más. Ahora me acojo a Cristo, camino a Cristo, camino en pos de Él, vivo para Él, camino en la dirección que Él me señala para agradarlo a Él. Y Colosenses 1, 13 y 14 dice, hablando de la libertad y del dominio del pecado, Colosenses dice, el cual nos ha libertado de la potestad de las tinieblas. ¿Quién nos ha librado de la potestad de las tinieblas? ¿Cómo se llama? Y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Sabe qué es trasladar? Es sacar de un lugar y llevarlo a otro. Sacarlo de esclavitud, cautivo, y llevarlo a un lugar mejor. Jesús está o hizo eso por nosotros hace más de 2000 años. El ser humano ha querido seguir cautivo, autoproclamándose en libertad, porque puede hacer lo que se le antoje supuestamente,
pero no sabe que alguien está moviendo los hilos para entretenerlo y distanciarlo de Dios. Y el enemigo es experto en desenfocar. Tú y yo que seguimos a Cristo, Él te va a colocar dificultades, te va a colocar cosas en tu entorno para que la mirada no esté puesta en Jesús, sino que se distorsione y se coloque en otra situación, en otra cosa. Jesús nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Jesús nos ha trasladado, nos ha cambiado el lamento, como cantamos en un momento, ha cambiado el lamento en danza, ha quitado la congoja, la tristeza. Pero también dice la palabra, la oscuridad y el pecado no tienen más poder sobre nosotros gracias a Jesús y su obra de redención en la cruz. En Cristo tenemos perdón total en nuestra vida. Él es una persona que nos guía con su luz y ya no andamos más en tinieblas. Ya no andamos más en tinieblas. Y practican son las obras de la carne, las cuales son Gálatas lo dice, adulterio, fornicación, y habla de muchas cosas más por el estilo. Y ya no andamos conforme el mundo dicta, ya andamos de acuerdo a lo que dice Cristo. Y Jesús dice en 8:12, en San Juan 8:12, otra vez habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz y la vida. La luz representa el reino de Dios. La vida representa al Señor, porque Él dice que no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y cuando resucitemos, cuando ya no estemos aquí, cuando partamos a la eternidad, tú no vas a estar muerto espiritualmente, vas a estar vivo. Y por eso nuestra confianza se pone en Jesús, porque Él fue levantado, porque no se halló pecado en Él y trajo libertad a una nación, a un pueblo, a una tierra donde estábamos perdidos. Por eso su sacrificio es perfecto. Porque la muerte, dice la palabra, que no lo pudo contener. ¿Por qué no lo pudo contener? Porque hubo un acta de decreto y estaba todo en blanco. No había nada que lo culpara. Nada, no se halló culpable de nada, porque en Él no hubo pecado. Pero si nosotros pasamos a la eternidad y si estamos en Cristo, se sacan las actas para decir fulano de tal, y le van a mirar una cantidad como lista de supermercado, hermano, que no tiene fin. Tú eres culpable de esto, de esto, de esto y de aquello y muchas cosas más, porque estás sin Cristo. Pero cuando vas a Cristo, toda esa acta que estaba en tu contra, Él la clavó, la quitó de en medio y la clavó en la cruz para beneficiarte a ti y a mí. Dale un aplauso al Señor. El acta de pecado, el acta en nuestra contra son nuestras malas conductas, malas acciones, aún más lo que está aquí que no lo ha dicho a nadie, están anotadas. El único que puede cambiar el rumbo y darnos libertad del dominio del pecado se llama Cristo Jesús. Y yo te digo, no te confíes de los años que llevas asistiendo y haciendo parte de la iglesia. Pon tu confianza en Jesús todos los días. No vivas del pasado, lo que viviste ya lo viviste. Aspira a cosas nuevas hoy, a mayores cosas hoy. Hay cosas que no podemos cambiar porque hacen parte del ayer, pero sí puedes cambiar lo que está ahí delante tuyo, permitiendo que Cristo guíe tu vida y que te lleve a mejores tiempos. Gracias a ese cambio en nuestro ser podemos tomar decisiones correctas. El Espíritu nos guía y nos muestra lo que le agrada a Dios y nos ayuda a vivir en su voluntad. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Anden en el Espíritu, anden en el Espíritu. Usted no puede
no, digámoslo así, usted está trabajando en su finca, está haciendo sus labores, está compartiendo, pero vive en el Espíritu, estás pensando siempre en hacer la voluntad de Dios, estás pensando siempre en hacer lo correcto, estás haciendo siempre o buscando siempre glorificar o exaltar a Dios con tu vida, con lo que dices, con lo que haces. Es la libertad en Cristo, es libertad. Escúchame, Cristo no te esclavizó para decirte cosas que te lleven a las mismas cosas del pasado o para colocarte cargas. Cristo dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una de las cosas que nos dice con respecto a libres del dominio del pecado es que con la ayuda de Dios podemos vivir una vida en santidad, con la ayuda de Dios. ¿Recuerda el mensaje del pastor Aldo? El último punto que tenía que, ¿qué? ¿Sí recuerdan? Santificarse. ¿Y sabe qué es santificarse? Es apartarse de eso que me hace caer. Me consagro para Dios. Esas cositas que son efímeras en muchos momentos, son pequeñas. La gente más se está fijando en pecados grandes como no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer del prójimo. La gente está fijándose tanto en eso, pero ¿qué hubo de la murmuración? ¿Qué hubo de la mentira? ¿Qué hubo de aquellas cositas que están pasando en lo secreto y que usted, aparte de usted, nadie más lo sabe? ¿Y sabe qué es consagrarse? Es que mi vida, aunque sigo siendo esposo, papá, pastor, quiero y procuro y me esfuerzo en agradar a Dios. ¿Sí me hago entender? Agradar a Dios. Porque cuando éramos esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero el fruto que teníamos en aquellas cosas, de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte, mas ahora habéis sido libertados del pecado, hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y con el fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:20 al 23. Y Romanos describe tremendo esto, porque eres esclavo del pecado. Usted le puede decir a alguien, oiga, es que a mí me gusta mucho esto, y sabe que no le sienta bien, y sabe que le hace daño, pero es que a mí me gusta mucho esto, y ¿sabe por qué gusta tanto? Porque esclaviza. Hace mucho tiempo distinguí una persona que sus padres lo echaron de la casa porque se robaba cualquier cosa de valor para venderla para comprar droga. Y yo estaba de visita en algún lugar y la persona donde me aloqué tenía un carro viejo, como un batimóvil de los años 60 de Batman. No sé si tienes idea por ahí usted. Un carro así viejo, así. Parecían esos antiguos taxis que habían en Baraya. No sé si usted se acuerda. Esos carritos así de los años 50. Y ese señor asistía a la iglesia. Y él le daba permiso para que el muchacho durmiera en ese carro porque en la calle, en las noches frías, él le daba permiso para que durmiera, pero no le dejaba nada de valor, nada, porque se robaba cualquier cosa con tal de. Y era una persona joven, había estudiado, pero estaba esclavizada a consumir constantemente un alucinógeno. Y era tanto el efecto que tenía que en casa había techo, había mamá, había papá, pero ya no lo resistían más en casa porque estaba esclavizado a ese estilo de vida y para no perder nada de valor más de lo que ya se había llevado, les tocó que decirle, hijo, con pena lo sacamos y ya andaba con sus pantalones cortos rotos, con un busito sucio, pasar días enteros, días, semanas enteras sin bañarse porque estaba esclavo a un alucinógeno. No sé si se habrá restaurado, pero sus padres lo quisieron enviar a un lugar
donde lo restauraban, un lugar, pero él no quería. ¿Y cuántas veces Dios nos insiste a muchas vidas y no queremos? Porque el evangelio no viene para imponértelo, como fue en la época cuando entraron y impusieron religión. El evangelio viene a traerte libertad porque tú lo anhelas, quieres salir de ahí, quieres un cambio. Y para descubrir muchas veces esa libertad, para que esa libertad me llame la atención, a veces tenemos que pasar por crisis, problemas de separación en el hogar para los que han tenido problemas, una enfermedad que llegó y tocó la puerta y el médico le dice: no te falta mucho tiempo, prepárate, y comenzamos a irse a visualizar qué viene. Y si el Señor me diera más tiempo, yo haría esto, yo haría aquello, valoraría más a mi mamá, a mi papá. Y si el Señor me diera tiempo, entonces amaría más a esa esposa, a ese esposo que puso al lado mío. Valoraría, le dedicaría más tiempo a los hijos, dejaría de estar peleando por boberías, le daría un sentido más importante a la vida, dedicaría más tiempo para ir a la iglesia, ya que no tuve tiempo para ir. Y la esclavitud trae todos esos efectos y no nos damos cuenta. ¿Y por qué no nos damos cuenta? Porque no estamos enfocados en Cristo, sino que estamos enfocados en algo que nos entretiene. Y le damos más valor a cosas materiales y no honramos y bendecimos a aquellas personas que lo han dado todo por estar al lado nuestro. Y hago un pequeño paréntesis. Valora lo que tienes ahí. Paredes se tumban y se vuelven a construir. Techos se cambian, pero las personas se van y ya no volverán a estar ahí. Esposa, valora a su esposo. Esposo, valora a su esposa. Un día partirán, llorarás. Pero si no valoras lo que tienes, si no le das valor, Dios te lo va a demandar, porque nosotros daremos cuenta. Te uniste con esa mujer, te uniste con ese hombre y le diste valor más a lo material que a lo que ella o él te dio. Y a veces no valoramos porque solo miramos monetización, solo miramos dinero, solo miramos cuánto me favorece, pero no miramos que esa persona lo dio todo, dejó su soltería para entregársela a un hombre o a una mujer, y todo el resto de sus días lo dio todo, planes, propósitos, para unir caminos y llegar a nuevas metas. Yo digo, valora lo que Dios te dio, ama lo que Dios te dio, menciónelo, porque en eso es glorificado mi Padre. Eso se llama fruto. Fruto. El fruto que teníamos antes sin Cristo no era tan bueno. Tenían cosas buenas, pero estaba deteriorado porque muchas cosas lo hacían ver así. Pero ya que tenemos a Cristo, nuestro lenguaje, nuestra forma de ver la vida, de pensar, radican y parten desde la palabra. Y como nosotros estamos santificándonos para Él, cada día somos mejores personas, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor papá, mejor cristiano. Cada día, no paro de crecer, no paro de avanzar. Siempre estoy esforzándome por ser excelente en lo que hago. Porque la paga del pecado es muerte. La paga. Usted contrata a una persona para que le ayude en la semana o un día, y la paga es, ¿por qué le das la paga a esa persona? ¿Por qué? ¿Por qué? Es el fruto de su esfuerzo. Pero aquí dice que la paga del pecado es que siempre va a haber una paga por desconocer a Cristo y darle la espalda. Siempre va a haber una paga. Yo te digo, estamos con vida, aprovéchala. No tenemos que hacer caso a las tinieblas y acusaciones del diablo con respecto a nuestro pasado, o insistencia sobre el poder de nuestra naturaleza pecaminosa. El Espíritu Santo morará en nosotros y nos guiará, nos ayudará a discernir entre el bien y el mal.
y nos dará la fuerza para hacer lo que le agrada a Dios, porque ahora pertenecemos a Cristo. Amén. El Espíritu Santo, alguien que no debe estar fuera de esa libertad en Cristo. Necesitamos pedir a Dios que nos llene de su Espíritu y que su presencia more en nosotros y nos ayude a discernir. Escúcheme, hay caminos que al hombre le parecen rectos, nos ayude a discernir, pero su fin es camino de muerte. Nos ayude a discernir. ¿Quién? El Espíritu Santo nos ayude a discernir. Entre el bien y el mal. Y nos dé las fuerzas para hacer lo que le agrada a Dios, porque todos los días, como seres humanos, el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Todos los días el enemigo está rodeando, está tratando de decirte, hacerte cosas, impulsarte a ir en contra de Dios. Por eso no tenemos que hacer caso a las tinieblas. Hay una experiencia que evidenciaba. Entra un chico a estudiar con principios cristianos y el hombre es bien apuesto, viste bien, fue a la universidad 2 semanas y ya la tercera semana hizo muchas amistades y ya comenzaron a invitarlos al bar, a discotecas, a lugares. Y cuando descubrían que él no bebía, que él no se drogaba, entonces tú eres aburrido, tú eres un cabezón por X o Y, lo decían de otra manera, no tengo que decirlo. Tú eres esto, tú eres aburrido, que va, abandona eso. Es tan joven, disfruta la vida, vive intensamente. Y le tocó que cortar muchas aparentes amistades. Que muchos son como la mala hierba. Tú siembras un árbol y si no lo proteges de la mala hierba, lo van a ahogar. Y cada persona necesita cortar con amistades que le están impulsando a abandonar a Cristo y a llevar una vida desordenada como el hijo pródigo. Y le tocó que cortar supuestas amistades. Y esas amistades lo único que querían era pasar un tiempo con esa persona, apartarlo del camino y que hiciera las mismas locuras y tonterías que esas personas les impulsaban a hacer para que encajara. Y usted va a notar gente que porque tú eres cristiano y no encajas con ciertas cosas, te va a querer ridiculizar, reírse, burlarse y va a decir cosas que no son reales para desalentar tu fe y motivarte a abandonar el camino. Otra de las cosas que quiero decirle con respecto a la libertad en Cristo es que Cristo te libra de la muerte eterna. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenemos por vuestro fruto la santificación, que es el fin de la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, escúchame, en Cristo, mas ahora habéis sido libertados. Escúchame, visualiza una película que hayas visto donde rescataban a gente que estaba cautiva en jaulas de madera, muriendo, estaban enfermos, olorosos a mal, no tenían derecho a bañarse, su barba exagerada, hasta que llega alguien a sacarlo, pero el de la casa no quería dejarlos que se fueran libres, quería retenerlos, porque el enemigo viene sino a matar, hurtar y destruir. Mas Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia, libre de la muerte eterna. Por eso esa falsa libertad, que yo soy libre y puedo hacer lo que se me da la gana, eso es mentira. En Cristo tenemos el regalo de la vida eterna y no lo merecíamos, ni podemos ganar esa vida eterna por nuestros esfuerzos, no lo podemos hacer. Pero Él nos concede, desde el mismo momento que le recibimos como Señor y Salvador, Él nos concede, la muerte ya no tiene poder
sobre nosotros, porque Cristo venció con su resurrección. Nuestro cuerpo físico es mortal, pero nuestra alma vivirá con Cristo por la eternidad. Amén. Por la eternidad, no 15 días. Por la eternidad. No hay principio, no hay final. Por la eternidad, para siempre. Estamos de paso aquí en la tierra. Escúchame, tú tienes los años que tienes, estás de paso, vas a partir. Vamos a partir un día que el Señor nos llame. Vamos a partir a su presencia. El Evangelio nos prepara para estar a cuentas con Dios y pasar a la eternidad. Sin Evangelio no estás preparado para vivir para Cristo. No estás preparado porque el Evangelio te relaciona y te hace hijo de Dios. Amén. Juan 5:24 dice: de cierto te digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree, el que oye y cree, dos cosas que nos toca hacer a nosotros: oír la palabra y creer al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación. Como consecuencia de oír y creer, ya no viene esa condenación porque ha seguido a Cristo, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Otro beneficio que nos da de seguir a Cristo es que eres libre del miedo. Eres libre del miedo. Mira, yo te digo algo. Jovencito, estaba en casa y cuando llegaban las noches, escúchame, miraba una película los sábados, pero toda la semana me gustaba verla, pero había momentos de terror y todos los días, una temporada que todos los días venía un espíritu a tomar posesión, no me dejaba dormir y tenía pesadillas horribles. Y así pasó una gran temporada. Ya a veces quería dormir con la luz prendida, pero aún así venía a tomar posesión y tomaba posesión, y yo no sabía cómo sacarlo de casa, no sabía cómo. Pero un día acepté a Cristo y quiso hacer lo mismo, ya teniendo experiencia en el Señor, quiso volver a hacer lo mismo, a tomar esos temores, eso que estaba atormentando mi vida. Y ya tenía a Cristo en mi corazón, y cuando invoqué su nombre y cuando declaré su nombre, Él tuvo que irse, porque en el nombre de Jesús hay poder. Y yo te digo, Él vive para siempre, nos dio vida y tenemos que darles honra a Él por lo que Él hace con nosotros. Ya no somos esclavos, ya no somos las mismas personas del ayer, el mismo cuerpo, las mismas características, pero algo está sucediendo, algo está pasando, porque Cristo está haciendo de nosotros nuevas personas, libres del miedo. Libres del miedo. Yo conozco personas que tuvieron experiencias con espíritus y pensaban que eran pesadillas. No, eran demonios perturbando su vida, su sueño. ¿Y sabe qué dice el Salmo 34:4? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y Él me oyó. En mi angustia clamé. ¿Recuerda lo que dice el salmista también? Clamé al Señor, en mi angustia clamé al Señor. También lo dice Jonás. En mi angustia, cuando se lo tragó el pez, allá en el vientre del pez, dice la palabra que Jonás oró y dijo que en la angustia también clamó al Señor. ¿Por qué tienes que esperar la muerte, la enfermedad? ¿Por qué tienes que esperar que algo te duela para decir: Señor, ayúdame, ayúdame? ¿Por qué no vas en los buenos momentos para estar con Él? Yo lo digo así, no me da pena decirlo. Nosotros somos fruto de la muerte de mi hermana mayor. El Señor trató con nosotros. Nadie quería evangelio, nadie quería Cristo. Nadie quería conocer de Dios. Creíamos que como estábamos bien. Pero parte mi hermana y nuestros corazones fueron compungidos, nuestros corazones fueron inquietados, y comenzaron mis hermanos mayores y después llegamos nosotros a querer conocer de Dios. No espera que mamá, que papá parta para decir: oye, Señor, si tú lo extiendes un ratico más, de pronto busco. No, búscalo ahora. Busca al Señor mientras pueda ser hallado. Búsquelo ahora mientras pueda ser hallado. Dios anhela librarnos de nuestros miedos y temores, y no quiere que vivamos encarcelados por ellos.
Él ha puesto un potencial en cada uno de nosotros. Él quiere que lo usemos para su gloria. Al igual que el salmista David, nosotros podemos experimentar la libertad de Dios al buscar su rostro, su presencia, pasando tiempo con Él y dejando que Él nos llene de su espíritu. Pasemos tiempo con Él. ¿Cómo se fortalece la relación con alguien? Dialogando. ¿Cómo ese hombre la conquistó a usted? Le dedicaba tiempo, le llevaba flores, le decía cosas bonitas. Si me hago entender, se trasnochaba, hablaban de tanto que había siempre tema para hablar. Ya ahora no hablan mucho, ya creen que los conocen todo. Yo te digo, yo tengo 17 años de casado, aún no conozco todo lo de mi esposa, todo su vida. Hay muchas cosas todavía que no conozco. Hay muchas cosas por hablar, hay muchas cosas que vivir. Pero ¿sabe qué es bueno cuando se lo dicen a uno, cuando se lo expresan a nivel personal? Esto que le estoy diciendo no es echando mi ínfulas ni a ella ni a mí. Es porque cuando sacamos tiempo para hablar, hablamos. Y cuando sacamos tiempo para compartir, compartimos. Y yo les digo, mis hermanos, necesitamos tener tiempo a solas con Dios. Tiempo de calidad. Libres. Otro beneficio que el Señor nos da, el Señor Jesús, es libre de la ira de Dios. Libre de la ira de Dios. ¿Por qué viene la ira de Dios? Por la desobediencia. ¿Por qué se ejecutan juicios sobre lugares o naciones? ¿Por qué viene? Por la desobediencia. Porque el pueblo se alejó de Dios. Porque la persona se alejó de Dios. Porque hay gente que muere antes de tiempo. Pero si tenía 15 años, si tenía tantos años, ¿por qué murió? Desobediencia. Efecto del pecado. Y Romanos 5:9 dice, pues mucho más, estando ya justificados con su sangre, por él seremos salvos de la ira. La Biblia habla del día de la ira de Dios en Sofonías 1:14 al 18, Isaías 22:5. Ese es el gran día que Dios juzgará los pecados, la desobediencia y toda rebelión contra él. Sin embargo, él mismo proporciona la solución para que nos libremos de la ira de Dios. Jesús, solo a través de él recibimos el perdón. Solo a través de él recibimos el favor de Dios y somos reconciliados con Dios. Solo a través de él. No estés buscando cosas para despertar la ira de Dios. Simplemente habla con él, reconcíliate con Dios. Háblale al Señor, dile la verdad. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:9. No estamos aquí para que Dios se desquite con nosotros. Estamos aquí porque a Dios le plació plantarnos aquí y que lo tuviésemos en cuenta a Él. Pero nos dio libertad, y esa libertad cada uno la usa como se le antoja, pero al final cada uno pagará por lo que decidió. Le pueden dar una tarjeta de crédito con 10 millones. Usted elige invertirla bien, usarla con cuidado para que los intereses no te maten. O simplemente dice, voy a usar para lo necesario y estoy listo para cubrir. Hay gente que se lo gasta todo y ya no tiene ni cómo pagar. Hay gente que tomó su vida y la usó de tal manera que la destruyó, la dañó. Y Dios le va a decir, ¿por qué usaste la vida de esta manera? Si yo te di esto, te di estas posibilidades, te di aquello, y no lo usaste, y no lo hiciste bien, ¿por qué? Y cada uno es responsable por lo que hizo. Dios puso en nuestras manos apacentar esta vida, puso en tus manos, hombre, esa esposa, puso en sus manos esos hijos. Llévalos, enséñales, muéstrale, porque eso hace parte de la libertad en Cristo. Eso hace parte. Ese es el destino que Dios desea para el ser humano. Jesús ya sufrió por nuestro castigo y gracias a Él gozamos de salvación y de perdón. Cuando llegue el gran día de Dios, los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador no sufriremos castigo. Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos al Hijo de Dios, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos ha librado de la ira venidera. Por último, ya somos libres de intentar ganar nuestra salvación. ¿Cuántos quieren ganar la salvación?
por su cuenta, sin Cristo. ¿Cuántos quieren decir, yo soy salvo porque yo hago esto, yo hago aquello, yo he hecho buenas obras, yo le doy al pobre, yo hago aquello? Eso está bien que lo haga, pero necesitas al dueño de la salvación. Necesitas a Él, al que abrió el camino. El fin o la finalidad de la ley es guiarnos a Jesús. Por más que nosotros lo intentemos, no lograremos cumplir jamás todo lo que la ley. En algún momento fallaremos y eso nos hace culpable de todo. Solo a través de Cristo recibiremos la justicia de Dios y la salvación, la justicia eterna y la salvación eterna. Lo único que tenemos que hacer es creer que en Jesús, con todo el corazón, y confesar con nuestra boca que el Señor lo levantó de los muertos. Y Hechos, mejor dicho, Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que el Señor, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Así que yo les digo, mis hermanos, ya no intentes por tus fuerzas, por tus capacidades querer ser salvo. Déjalo en las manos de Jesús. Y por eso le repito lo que dice Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo a través de ese paso tenemos derecho a las promesas, tenemos derecho al perdón y a la justificación. Libres para acercarnos a la presencia de Dios, libres para acercarnos a su presencia, libres. ¿Y sabe por qué libres? El viernes mi esposa hablaba del libro de Hechos, hablaba también del libro de Marcos, y cuando Jesús muere dice que el velo se rasgó. Y el velo se rasgó porque era la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y solo una vez al año entraba el sumo sacerdote para hacer expiación por toda la nación, por todo el pueblo. Una vez. Pero el velo se rasga para que tú y yo, Jesús entró una vez y para siempre, y ya no hay más sacrificio, para que tú y yo entremos desde tu casa, desde el camino, desde el lugar donde mora, donde trabaja. Puedes entrar a la presencia, ya no hay obstáculos, ya nada te detiene. Puedes entrar allá en la parte más baja, en el hueco allá, o allá en la parte más alta, allá Dios te escucha. Tenemos entrada porque Jesús rasgó el velo en dos y ya no hay separación. Su carne también fue dañada para nosotros, a favor de nosotros, para que fuéramos justificados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo, Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Ya no hay separación, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Durante la crucifixión de Jesús se rasgó el velo para dividir el lugar santo y el lugar santísimo. Antes de ese momento el sumo sacerdote era el único que podía entrar una vez al año, y allí se hacía expiación por todo el pueblo, por los pecados de todo el pueblo. Mas la muerte de Jesús lo cambió todo. Él derramó su propia sangre en expiación por nuestros pecados. Él mismo cargó con nuestras culpas. Él nos abrió el camino para poder acceder directamente a Dios Padre. Ya no necesitamos hacer más ritos ni sacrificios. Cristo, el Cordero de Dios, es suficiente. Gracias a Él podemos entrar en confianza con el Padre y recibir su perdón y su amor, según Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Y esto es Cristo. Tenemos una libertad, cuidémosla. Mientras estemos aquí, vamos a enfrentar dificultades, vamos a tener aflicciones. Seguir a Cristo nos va a llevar a tener aflicciones, pero no estamos solos, Él va con nosotros. Y es necesario que estemos recordando su palabra.
Yo termino diciéndoles esto: demos gracias a Dios, porque por Él es que somos realmente libres. Ninguna otra libertad se compara a lo que Él nos concede. Vivamos vidas que reflejen a Jesús con gratitud. Dejemos que su gozo y su amor fluyan a través de nuestras vidas, para que logremos alentar e impactar a los que nos rodean y los animemos a buscar la verdadera libertad que está en Cristo Jesús. Por eso les digo, como nos dice la palabra, tenemos libertad, pero no la usemos para el pecado, sino para Él. Para Él. Y regreso a lo que dice la palabra en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dígaselo a su hermano ahí. Así que si el Hijo, dígaselo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad viene de Él. Y esa libertad nos da acceso a entrar al reino de Dios a través de su sangre preciosa. Puestos en pie, por favor. Puestos en pie. Tome de la mano al que está ahí en su misma hilera de sillas. Tómelo de la mano, vamos a orar. Tal vez usted en un momento cierre sus ojitos, se ha sentido menospreciado o menospreciada. Tal vez ha pensado que no vales nada para nadie, que no eres importante. Tal vez muy a menudo llega a tu mente y a tu corazón que te has equivocado, has cometido errores y el enemigo cada nada se ha ensañado trayendo a memoria. Pero el Señor te dice: y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Y esa libertad que Cristo nos da no es subyugarte a costumbres y leyes y ritos. Esa libertad es que puedas vivir para Él y que te deshagas del pasado que marcaba tu vida y que hizo un antes y un después. Pero ha llegado Cristo a tu vida y tu lamento comenzó a cambiar, y el luto que había en ti, Él se lo ha llevado. Toda la tristeza, la ansiedad, la depresión, la soledad, la amargura, todo eso que el enemigo ha traído a tu mente, Él lo llevó en la cruz. Y yo te digo esta mañana: echa sobre Él esas cargas. Papá, yo no quiero llevar más esto, te los entrego en el nombre de Jesús. Entrego tristezas, amarguras, soledad, el sentirme poco importante, el sentirme poco valorado, el sentirme que no importo para nadie. Todo eso lo entrego a ti, Señor.